bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Estamos estudiando la Palabra de Dios. Para nosotros, la Biblia es el libro por excelencia y el libro que Dios nos ha dado por su voluntad, nos ha mostrado el camino, pues ese libro está constituido de 66 libros y cada uno de ellos entonces tiene un propósito, tiene un mensaje, pero no está desconectado de los otros. Hay una línea de pensamiento increíble que conecta todos los libros. Imagínense que ha sido escrito por casi 40 escritores en diferentes épocas, diferentes culturas y no se contradicen entre ellos. Y hay una línea de plan de redención maravillosa en la palabra de Dios que, claro, cuando uno la va leyendo, al fin y al cabo, cuando termina el Apocalipsis, solo tiene que adorarle al Señor y darle gracias por ese plan maravilloso, porque es perfecto lo que Dios ha planificado para los que le aman, para su iglesia. Así que te animo a seguir estudiando la palabra de Dios, a leerla diariamente, a que sea el pan, el alimento diario de tu vida. No salgas de tu casa sin haber leído algo de la palabra de Dios, porque ahí es justamente donde el Espíritu Santo te muestra el camino, te muestra de qué manera esa palabra puede seguir trabajando en ti. Así que ánimo, adelante. El Señor nos ha dado su palabra, palabra maravillosa que, bueno, hoy vamos a estar estudiando el libro de Filipenses. Y Filipenses, el capítulo 2, el versículo 16, dice así, dándonos un consejo a nosotros, cristianos. Dice, asidos, agarrados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, dice Pablo, de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Para que el trabajo no sea en vano, todo lo que hemos recibido de parte de Cristo perdure en nuestra vida, pero además por toda la eternidad, hay algo que debemos hacer, y es agarrarnos de la palabra de vida. Así que la palabra de Dios, la Biblia, las Escrituras, es palabra de vida. Por eso Dios mismo dice en su palabra que nos da sus mandamientos para que nos vaya bien, para que nuestra vida sea fructífera, para que encontremos el propósito por el cual el Señor nos ha puesto en este lugar. Entonces, agarrándonos de la palabra de vida, decimos, quiero alimentarme de esa palabra, quiero aprender más. ¿Qué me deja Dios en el libro de Filipenses? ¿Cómo puedo aprender mucho más de lo que Dios quiere darme? Así que es leer la Biblia, luego estudiarla, ¿no? Hay que hacer hermenéutica, hay que interpretarla correctamente. No es lo que yo quiero que diga, sino lo que me dice realmente a mí de manera objetiva y cómo yo debo cambiar, qué cosas en mí deben ser transformadas para que lo que dice la Biblia tenga sentido, tenga vida, se haga en mí justamente el trabajo del Espíritu Santo, ¿no? Realmente en mi corazón. Así que necesitamos trazar bien la palabra de Dios, trazarla correctamente y luego aplicarla. Tenemos que vivirla porque esa es una realidad que no se puede desconectar, ¿no? De lo que hemos estudiado, ponerla en práctica. Muy bien, bueno, vamos a ver hoy el libro de Filipenses. Filipenses la tenemos dentro de las cartas que escribió el apóstol Pablo y aquí la tenemos, a la carta de Filipenses. También decimos epístola, justamente, bueno, epístola tiene que ver con lo mismo, con una carta típica carta que se mandaba en esos tiempos, ya 2000 años atrás, ¿no? Cuando, por ejemplo, el apóstol Pablo quería saludar, quería saber cómo estaban los destinatarios, quería corregir algo que no estaba bien, quería aconsejarlos, quería mandarles saludos, mostrarle un plan. Lo que hacía era redactar sobre un pergamino, sobre un papiro, escribían lo que ellos querían conveniente, como si fuera una carta, una introducción, luego tiene un desarrollo y al final un saludo, ¿no? Una conclusión, un saludo, una despedida. Así es la carta de Filipenses, por eso debemos leerla de corrido, completo, ¿no? Leer solo un versículo puede que nos ayude para algún momento difícil que tengamos, pero el contexto nos va a indicar exactamente lo que queremos recibir de parte del Señor, lo que está significando ese versículo en la palabra. Así que es importante conectarnos. Recordamos quién le escribe, es el Espíritu Santo el autor, pero el que escribe la carta es el apóstol Pablo. Así que descubrimos mucho del apóstol a través de la carta, cómo la escribe, sus estados de ánimo,
la planificación que va a hacer, cuánto les ama, porque Él mismo dice, ¿no? Abre su corazón. Eso es bueno, ¿no? Porque el Espíritu Santo le ha mostrado al apóstol Pablo que debe siempre seguir siendo humano, no hay que hacerse el superhombre, ¿no? Así que cuando él escribía decía, yo les amo a ustedes y la verdad es que para mí son un gozo. Otras veces en otras cartas decía, no puedo creer lo que están haciendo, Gálatas insensatos. ¿No? Es que él abría su corazón y compartía lo que sentía. Por eso, en la iglesia, Dios nos ha puesto para que seamos hermanos en la fe, nos animemos, nos ayudemos y que sigamos siendo las personas que somos. No podemos cambiar nuestra personalidad dentro de la iglesia y cuando salimos de ella somos otra persona. No podemos tener una doble personalidad. Lo que somos en la casa, lo que somos en el trabajo, también debemos serlo en la iglesia. Y ahí es donde tenemos que compartir juntos lo que el Señor está haciendo, cómo animarnos, cómo ser guiado por el Espíritu. Así que todo eso es parte de la tarea del Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Siempre que nosotros le demos a él lugar. Bueno, alguien hizo este dibujo como una biblioteca donde están todos los libros de la Biblia, y ahí tenemos que descubrir a Filipenses. Filipenses es una carta del Nuevo Testamento, así que es de aquí para abajo. Ya los evangelios no leímos, y aquí estamos en las epístolas de Pablo a las iglesias, y Filipenses se encuentra en este lugar. Ahí está Filipenses, que estamos estudiando hoy, y vamos a ver cuánto Dios nos habla con esa carta tremenda, ¿no? Para nuestra vida. Como decíamos, esta carta la escribió el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribió varias cartas, muchas cartas del Nuevo Testamento, tal vez 12, y si crees tú que va a Hebreos también, entonces son 13, ¿no? Y de esas cartas, bueno, justamente el apóstol Pablo lo escribe en algún momento de sus viajes misioneros o cuando estaba encarcelado en Roma. Así que hay algunas cartas que son cuando él estaba ministrándole al Señor en las iglesias y otras son desde la prisión. No es lo mismo escribir una carta mientras tú estás de viaje, sirviendo, ¿no? Animado por los hermanos, que estar preso. Cuando tú estás preso en una cárcel fría, sin recibir visita, comiendo lo poquito que se puede, esa situación, pues la verdad que tu estado de ánimo es diferente, ¿cierto? Me imagino que sí, a todos nos puede pasar esto. Pero cuando tú lees la carta de Filipenses, presta atención porque Pablo la escribe desde la cárcel. Y él está diciendo, hermanos míos, gócense, regocijen en el Señor, yo tengo un gozo tremendo. Y uno dice, qué tremendo este hombre de Dios, ¿no? Cuánto está transmitiendo a pesar de la situación en que él se encuentra. Así que cuando tú leas Filipenses, recuerda, la está escribiendo el apóstol Pablo desde una cárcel que esperando ser enjusticiado, esperando que inclusive perder la vida en ese momento. Así que era difícil la situación. Sin embargo, la carta es maravillosa. No te pierdas de leer toda la carta de Filipenses para todo lo que Dios tiene para tu vida. Muy bien. ¿Cómo se escribe esta carta? ¿Cuándo, no? Entonces, en la cárcel de Roma aproximadamente era en el año 62, por ahí más o menos era que él ya estaba apresado. Así que decimos que para esa fecha él habrá escrito entonces esta carta para los hermanos de la ciudad de Filipo. Y cuando uno lee la carta, en poquitas palabras podemos decir que aquí nos damos cuenta que el propósito era expresar el amor y el afecto que Pablo tenía a los filipenses. Se nota eso, ¿no? Y en ese amor que tenía, pues comparte la palabra de Dios y tantas cosas maravillosas que nos dice en esa carta. Así que en estos 4 capítulos vamos a poder ver la alegría y cómo vivir con gozo siempre, la humildad que tiene el Señor y nosotros tenemos que seguir su ejemplo, cómo vamos a terminar la carrera. Ojalá que terminemos mejor que la que empezamos y no al revés, ¿no? Esa es la idea del apóstol Pablo, seguir adelante puesto los ojos en Jesús, ¿no? Y también saber que tenemos que vivir compartiendo lo que el Señor nos da, bendiciendo a otros, y no nos olvidemos que, bueno, un día vamos a estar delante del Señor a rendir cuentas de lo que hayamos hecho mientras el Señor nos ha dado vida. Vamos a ver un versículo clave de Filipenses, podríamos decir capítulo 2, versículos 14 y 15, que dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo.
Esto no es solo para los filipenses, obviamente, esto es palabra de Dios para todo el pueblo cristiano, ¿no? Así que todos los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, que le amamos de veras, que leemos la palabra de Dios y aceptamos la verdad de Dios para aplicarla a nuestra vida, decimos, somos luminares en este mundo. Acá dice que la generación es maligna y perversa. Bueno, hoy por hoy sigue siendo así, nada ha mejorado, al contrario, ha empeorado la situación, ¿no? Porque hoy el mundo vive a su ritmo, fuera de lo que Dios dice, y la verdad es que cada vez parecen que las aguas se abren más, ¿no? Lo que dice Dios va por un lado y lo que dice este sistema y la cultura va por otro. Por eso este versículo sigue siendo para nosotros. Todo lo que hagamos, pues hagámoslo con gozo, con gracia, sin murmurar, sin pelearnos, dice así, ¿no? Para que siempre seamos esos hijos de Dios sin mancha, que no tenga nada que decir de nosotros. Ese es el propósito por el cual nos escribe la carta de Filipenses, ¿no? Y nos recuerda eso. Bueno, ¿qué trasfondo tenía esta carta? ¿Quiénes son los filipenses? A ver si recordamos un poquito, ¿no? Mire, el apóstol Pablo se encuentra prisionero, ya lo sabemos eso, ¿no? Que ya lo decíamos, pero hay un versículo, el capítulo 4, versículo 22, dice la casa del César, haciendo alusión a las personas que pertenecían a la casa del César y a los que estaban también siendo siervos del César. Así que había muchos que estaban siendo prisioneros también en ese momento. Y les escriben a los filipenses que es una iglesia donde fue formada directamente por guía del Espíritu Santo. Si nosotros recordamos un poco este mapa, es aquí donde el apóstol Pablo ha trabajado arduamente para fundar iglesias, ¿no? Él ha salido de Jerusalén, que se encuentra aquí, otras veces ha salido de Antioquía de Siria, y toda esta zona ha sido impactada por los viajes misioneros del apóstol Pablo, ¿no? Hasta que llega a Roma. Aquí está Roma, y de aquí entonces le va a escribir a los hermanos que están en Filipos. Entonces la idea es que Pablo está aquí y les escribe a los filipenses enviándole la carta por un hermano que se llama Epafrodito y les recuerda entonces en este momento lo que deben hacer. Ahora, ellos lo que habían hecho era enviar a Epafrodito al apóstol Pablo porque los filipenses amaban a Pablo y querían saber cómo estaba en esa situación de la celda, si tiene alguna necesidad. Entonces ellos toman la iniciativa y mandan a este hermano que se llama Epafrodito para que lo vaya a visitar a Pablo y le lleve regalos, también le lleve muchas bendiciones. Así es como Pablo escribe el capítulo 4 y entonces manda de vuelta la carta por Epafrodito para bendecir a los hermanos de Filipo, ¿no? Así que había mucho amor del Señor. Ahora, cuando el apóstol Pablo funda por primera vez esta iglesia, decíamos, lo hace en el segundo viaje misionero, estamos hablando del 49 al 51, así que 11 años antes de escribir esta carta, por lo menos, o 12, el apóstol Pablo había salido de Jerusalén, había recorrido esta zona de aquí, y cuando se encontraba en Troas, ¿sí? En este lugar, aquí, el Espíritu Santo, dice, les impidió ir, ¿no?, a otras zonas, sino que empezó a sentirse impedido el apóstol Pablo, sentía que el Espíritu Santo no les abría la puerta, no los dirigía a un lugar específico. Entonces dice que se puso a orar y a la noche sueña con un varón macedonio. Macedonio, aquí está, Macedonia es la zona norte, ¿no?, del pueblo donde están todas estas ciudades. Entonces, bueno, ese sueño dice, ven a Macedonia y ayúdanos. Entonces se entiende por el Espíritu Santo que es ahí donde debe ir. El resto va a tener que esperar porque iba a ser en otro viaje. Así que ahora el Espíritu Santo quería que vayan aquí. Y en la primera ciudad que se va a encontrar para predicar el Evangelio, aquí está, es justamente Filipos. Allí usted puede encontrar todo este pasaje, ¿no?, que se encuentra en Hechos 16, del 6 al 13, y ahí está justamente cómo nace la iglesia aquí. Bueno, Filipos era una ciudad principal de Macedonia y fue la primera que recibió entonces el Evangelio por la predicación del apóstol Pablo. Así que aquí la primera que se convierte, según las palabras de Hechos, dice que era una mujer que se llamaba Lidia, era vendedora de púrpura. Así que era persona clave. Fíjese, todo comenzó con una mujer allí que estaba dispuesta para recibir la palabra de Dios y poder transmitirlas
a otras personas también. También dice que expulsó el demonio de una sierva. Y eso, la verdad que generó conflicto bastante fuerte. A tal punto, dice que lo llevaron a la cárcel. Y no solamente eso, también lo azotaron a Pablo, a Pablo y a Silas, y fueron a terminar adentro de la cárcel en el cepo del fondo, ¿no? Donde tenían amarrados de pies y manos al apóstol y a Silas, y de ahí no se podía mover. Fíjese, ¿no? Toda esta historia, si de pronto no podría haber pensado Pablo, ¿será que mi sueño no era de Dios? ¿Será que me equivoqué soñando y me vine para acá creyendo que el Espíritu Santo me dirigía y a lo mejor tendría que haber ido a otro lado? Uy, ¿cuántos pensamientos podría haber haber estado en el apóstol Pablo en ese momento, porque las cosas no iban bien, ¿no? Creo que nosotros muchas veces hacemos algo parecido, ¿no? Cuando las cosas no van bien, pensamos, ay, ¿qué hubiera pasado si? Cuando las cosas no van bien, pensamos, ay, me hubiera equivocado, me parece que me equivoqué, hubiera tomado otra decisión. Pero si hemos tomado decisiones en el Señor, si hemos tomado decisiones amando a Cristo y creyendo que el Espíritu Santo nos dirige, aunque te vaya mal, estate tranquilo, porque el Espíritu Santo va a seguir trabajando. El impedimento de hacer la voluntad de Dios no es signo de que no estás haciendo la voluntad de Dios, sino que hay oposición y tú sigue adelante porque el Espíritu Santo sigue obrando. Así que lo que hizo Pablo y Silas no fue empezar a amargarse y pensar qué hubieran hecho o qué no hubieran hecho. Lo que empezaron a hacer fue cantar himnos a Dios. Así que cuando te encuentres en situaciones complicadas y difíciles, cántale al Señor, alábale al Señor, dile al Señor que Él tiene control de ti, que Él tiene control de tu situación y vas a ver la paz que te va a dar el Señor. Bueno, Pablo y Silas cuando empezaron a cantar, un terremoto sucedió que rompió las cadenas y se liberaron, y a partir de ahí el carcelero, cuando vio todo lo que estaba sucediendo, dice que se arrepiente, recibe al Señor, no solamente él sino toda su familia, lo lleva a Pablo a la casa, le lava las heridas que ellos mismos le habían causado y toda la familia recibe al Señor. Fíjese cómo nace la iglesia, ¿no? Después de ahí, entonces, la iglesia siguió creciendo a tal punto de que llegó a ser una iglesia de ejemplo a otros en lo que hacían, en la forma de dar, en bendecir, en poder suplir necesidades. Muy linda iglesia que realmente había sido puesta por el apóstol Pablo. Bueno, a ver, si tenemos algunas fotos, usted puede entrar en internet y encontrar muchas fotos de Filipos. Aquí hay una foto aérea de lo que era antes la parte de la ciudad, del centro de la ciudad, ¿no? Quizás se nota un poquito ahí las construcciones, mucha vegetación, un área verde, bastante pintoresco hubiera sido en ese lugar, ¿no? Otras partes de formas de construcción con columnas y demás. Fíjese ese anfiteatro, ¿no? Está tan bien preservado, bien cuidado a pesar de tantos años que ha pasado y tantas guerras por allí, ¿no? Pero de aquí, bueno, se exponía a hablar y compartir con la gente y demás. Había muchas escenas y obras públicas que hacían en ese lugar, ¿no? Aquí también otra parte de esa zona de construcción. Fíjese el tipo de columnas que había. Quiere decir que eran también adelantados en su época en cuanto a construcciones. Y esta parte es muy interesante porque estas piedras que hay aquí, no es de una construcción, sino de una carretera. Esto era una carretera que conectaba, usted sabe que se llama Vía Ignacia, y esa era justamente por donde el apóstol Pablo viajaba con sus discípulos a predicar el mensaje del Evangelio. Así que mientras iba por esa ruta, iba compartiendo a todas esas ciudades. Y una de ellas era Filipos, ¿no? Así que aquí Filipos estaba justamente en la línea del camino que llevaba hasta Roma. Usted creo que conoce esa expresión que dice todos los caminos conducen a Roma. Era de esa época, ¿no? Y esta era justamente un camino, ¿no?, que llevaba y terminaba en Roma también. Así que también ahí podemos más o menos imaginar cómo hubiera sido en ese momento el apóstol Pablo predicando, allí a la mujer que estaban trabajando y demás. Así que bajo esa situación, no eran las mejores y las ideales, pero ahí funda el apóstol Pablo la primera iglesia.
con mucho sufrimiento, porque tenía encima 40 latigazos, imagínense ustedes lo que significa eso, ¿no? Pero el gozo de sufrir por la causa de Cristo, el gozo de saber que todo lo que se hace no es en vano. Por eso le escribe a los Filipenses ahora y le dice que no sea en vano todo lo que hicimos, ¿no? Que no sea en vano ese sufrimiento, esa forma de poder darles a ustedes la palabra. Así que agárrense de la palabra de vida de Cristo, de esa manera van a poder permanecer. Muy bien, así que bueno, también la carta nos dice que ahora Pablo entonces, que estaba en Roma, recibe a Epafrodito y parece que Epafrodito se enfermó gravemente desde Filipos hasta llegar a Roma con todo lo que él traía. Pero bueno, el apóstol Pablo se gozó cuando se sanó, el Señor le preservó al final la salud y eso le cobró ánimo otra vez a Pablo. Así que también Pablo quería enviarles a Timoteo, otro hombre fiel al servicio del Señor que trabajaba estrechamente con el apóstol Pablo y que también iba a ir entonces a Filipos para poder transmitir lo que el apóstol decía, contarles cómo se encontraba y seguir ministrándole la palabra del Señor también. Bueno, si vamos a un mensaje central, hay una frase muy importante que deberíamos saberla de memoria y es capítulo 1, versículo 21, que dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir es Cristo, el morir es ganancia. ¿Por qué es ganancia? Porque nos vamos con Cristo, a quien anhelamos estar y tenerle cerca. Entonces, bueno, todo lo que hemos hecho aquí, pues la recompensa está en el cielo. Aquí puede ser que no tengamos nada, pero el cielo prometido por el Señor, ¿no?, está a disposición de todos aquellos que justamente han servido al Señor, honrado al Señor, dado su vida por la causa del Señor Jesucristo. Usted va a leer en la carta de Filipenses muchas veces la palabra gozo. 11 veces por lo menos aparece la palabra gozo en esta carta. Y recuerde que la escribe Pablo desde una cárcel de Roma. Así que él transmite ese gozo. Yo creo que los hermanos de Filipos, al leer al apóstol Pablo diciendo tiene que gozarse, ellos dicen, pues si Pablo se goza, y acuérdense que Pablo fue el primero que sufrió aquí, porque aquí fue el carcelero, tal vez estaba en la iglesia el carcelero, ¿no? Todavía diciendo, sí, nosotros lo azotamos a Pablo, pero siempre mantuvo el gozo y compartió esa alabanza al Señor. Así que eso nos motivaba mucho, ¿no? Yo creo que a nosotros también. Depende de la situación que estemos viviendo, pero vivir con el gozo del Señor, eso es producto de la relación con el Espíritu Santo. Muchas veces nosotros no podemos generar gozo por la circunstancia que estamos viviendo. Nosotros no, pero el Espíritu Santo que habita en nosotros, Él produce el gozo. Lo mismo pasaba con Pablo, producía el gozo con los filipenses y también ahora entonces con nosotros. Así que vamos a darle ese lugar al Señor. Bueno, si hacemos una estructura, cada capítulo tiene un tema importante que definir, ¿no? Se habla de Cristo, el propósito de la vida, Cristo nuestro modelo de vida, Cristo nuestra meta y nuestra fortaleza en la vida. Si te sirve mejor un gráfico, pues podría ser así. Así es como nos describe Filipenses, ¿no? Toda su carta para nosotros. Que Cristo, en nuestra vida, Cristo tiene que tener estas 4 cosas, por lo menos, básicamente, eso es la carta, ¿no? El propósito en la vida, Jesús es nuestro propósito y lo que Él dice y lo que tenemos que hacer tiene que ver con Él. El modelo, cómo hacerlo, es Cristo, así que miremos a Cristo para imitarlo a Él. La meta, hacia dónde vamos, también es Cristo. Y la fortaleza o la manera de poder tener poder para hacerlo es justamente Cristo también. Así que no te olvides de este gráfico, te va a ayudar mucho a la hora de leer entonces la carta de los Filipenses. Bueno, muy bien. Así que el primer capítulo, estamos hablando de Cristo, el propósito de vida. Bueno, capítulo 1, versículo 21, es la clave, ¿no? Y dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No es desesperación, ¿no?, por vivir para que pueda hacer todo lo que tengo en mi mente antes de morir. Porque el apóstol Pablo sabía que en cualquier momento podía partir y estar con el Señor porque estaba preso y podía perder la vida en cualquier momento por una sentencia del gobernador, ¿no? Perdón, del emperador. Así que su vida ya estaba entregada. Sin embargo, si dice, si yo me tengo que quedar aquí todavía un poco más, pues me quedaré por ustedes, dice, ¿no? Por ustedes, Filipenses, para bendecirlos, para ayudarlos. Así que estoy para servir a toda la iglesia de Cristo que me necesite.
pero si me tengo que ir, me voy con Cristo, así que no sé qué escoger, si estar con Cristo o estar aquí con ustedes, ayudarlo hasta que Cristo me lleve. Entonces, ese es el deseo del apóstol Pablo, ¿no? Él sabe que en los cielos morir es justamente el paso a la eternidad para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, así lo dice. Es mejor de todo lo que podamos estar viviendo aquí. Los mejores placeres en esta vida no se comparan con lo que significa estar con Cristo en la eternidad, ¿no es cierto? Bueno, ya creo que lo sabemos a esta altura, ¿no? Así que Pablo dice eso, ¿no? Para mí el vivir es Cristo, morir es ganancia. Y aparecen los primeros versículos de saludo, que son muy hermosos esos versículos, sobre todo el versículo 6, y lo tienes que aprender. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en ustedes, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No te olvides de eso. Porque muchas veces decimos, sí, el Señor empezó con nosotros, pero ¿qué pasó? Me dejó solo, me siento solo, ya no era como antes, no me ama tanto. No, puede haber muchas ideas en mi cabeza, mucha confusión de sentimientos, pero la Biblia dice que el que comenzó la buena obra, el Señor Jesucristo en tu corazón, con el plan eterno que tiene, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, es decir, hasta el último día de tu vida y por la eternidad cuando estés con el Señor. Así que no puedes dudar de la obra de Dios en tu vida, no puedes dudar, no puedes decir, Dios parece que se ha cansado de mí, ¿no? Y que ha terminado conmigo. No, todavía no ha terminado, tiene mucho que seguir haciendo todavía. Así que vuelve al Señor, conéctate con Él y escucha lo que el Espíritu Santo quiere decirte en este tiempo de perfeccionamiento. Todos estamos en ese proceso, todos estamos siendo perfeccionados por el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros. Así que las circunstancias que nos rodean a veces son medios que Dios permite para que nuestro ser interior crezca, se perfeccione, se desarrolle, ¿no? Y seamos justamente, como dice aquí, perfeccionados hasta que el Señor venga. Los siguientes versículos vas a encontrar las expresiones que va a usar el apóstol Pablo para que Cristo sea el propósito de nuestra vida, ¿sí? Para que Cristo sea el propósito de nuestra vida, acuérdate, en esto mismo, ¿no? ¿Cuáles son esas frases que usa el apóstol Pablo? Bueno, versículo 8 nos habla del creyente que debe tener los sentimientos de Cristo, el sentir de Cristo, lo que Cristo sentía y transmitía, ¿no? Eso mismo los creyentes deberíamos hacerlo también, porque el Espíritu Santo trabaja en nosotros, ¿no? Dice, Él os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Así que todos tenemos en común el mismo amor, porque es el amor entrañable de Jesucristo. Y ese amor no es simplemente, sí, pasajero, lo hago por obligación. Me sale desde adentro. Por eso dice entrañable, ¿no? Desde lo más profundo de mi ser. Es amarle a los hermanos, es amar a los hermanos como el Señor nos ha amado a nosotros. También dice que debemos tener los mismos intereses que tiene el Señor. Tenemos muchas metas en la vida, ¿no? Y cuántos talleres y cursos hay en internet acerca de los objetivos en la vida, los propósitos, ¿no? Tus metas, alcanza tus metas. Bueno, a ver, nuestra meta tiene que estar conectada con la que Cristo quiere, con la que Cristo tiene para nosotros. Si no, vamos a apuntar a otra dirección diferente. El apóstol Pablo dice en el capítulo 1, el versículo 2 y 18, que las cosas que le han sucedido, dice, han redundado más bien en el progreso del Evangelio. Si usted lee el contexto, las cosas que le han sucedido, era tribulación, era presión, era hambre, era desnudez, peligro, espada, todas esas cosas, ¿no? Pero dice, todo eso redundó para bien del Evangelio. Aún la cárcel misma redundó para bien del Evangelio. Y eso al final a Pablo dice, lo llenaba de gozo, porque se estaba cumpliendo el propósito de Dios. No sus propias metas, sino las metas que el Señor tenía para su vida. Así que él dice, de toda manera, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado y me gozo por esto, me seguiré gozando. ¿No? Ese es el deseo que cada uno de nosotros debe tener, que se haga la voluntad del Señor, que Cristo, el plan de Cristo se cumpla alrededor de nosotros y que Dios nos use a nosotros en parte de ese plan. En tercer lugar, dice que tenemos que tener el mismo espíritu, porque es el mismo que tenemos nosotros. Eso nos da unidad. Versículo 19 dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu esto resultará en mi liberación.
suministración del Espíritu de Cristo, ¿no? Así que el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, ¿no? Que estaba en Cristo, está también en nosotros para suministrarnos, darnos todos los recursos, significa, ¿no? Que tiene a disposición para que nosotros podamos hacer la voluntad del Señor. Ese Espíritu Santo tenemos que tener una relación estrecha todos los días para poder crecer. En cuarto lugar también nos habla, versículo 20, que nuestro supremo interés tiene que ser Cristo, porque Él es nuestra vida. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Estaba enfocado totalmente en el Señor y nos anima a eso, ¿no? Para que nuestro gozo se mantenga. Cristo es el centro de nuestro gozo. Así que ahí estamos. Quinto, también Cristo debería ser también nuestro mayor deseo y profundo deseo. Versículos 21 y 22, ¿no? Justamente esto de, para mí el vivir es Cristo y lo máximo es el Señor, así que me enfoco en Él. Sexto lugar, también habla de nuestra conducta, que tiene que ser controlada por Cristo también. Si Él es nuestra meta, también Él nos va a guiar para que todo lo que hagamos esté dentro de su voluntad. Dice solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, el versículo 27. Así que nuestra conducta reflejará cómo el Espíritu Santo trabaja en nosotros. Y también que tenemos que ser fuertes, con gozo, ¿no? Aunque tengamos a veces que sufrir, versículo 29 dice esto, ¿no? A vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Ay, no quiero sufrir, no, pare de sufrir. No, la idea es que muchas veces nosotros vamos a tener que padecer por la causa de Cristo. Me imagino tú mismo ahí en el trabajo o en la escuela, los jóvenes, los chicos en la escuela, hay tantas situaciones que cuando uno dice soy cristiano, ya hay una barrera que la gente pone, ¿no? Y eso ya es un padecimiento, ¿no? Y de pronto yo voy a la iglesia, los domingos tengo que ir a la iglesia y en el trabajo te dice que tienes que trabajar y tú dices yo soy buen trabajador si voy a la iglesia. A ti te conviene que yo vaya a la iglesia los domingos. Ya parece como que hay una línea diferente. Soy cristiano y hago las cosas bien, marco tarjeta correctamente mi trabajo. Claro, los demás compañeros cuando ves que hace las cosas bien ya se ponen mal, ahí ya hay una barrera. Y todo eso es padecimiento por causa de Cristo. Así que gózate si te pasan esas cosas. Gózate porque eres parte de ese pueblo del Señor que Dios está perfeccionando porque hay una eternidad. No te olvides de la eternidad. Hay esperanza en el más allá de lo que Dios tiene para nosotros. Bueno, segundo, el modelo en la vida. Hablamos del Señor Jesucristo, ¿no? Ahí está, capítulo 2, Él es el modelo de nuestra vida. ¿Cómo hacer? ¿Cómo vivir? ¿Cómo realmente podemos nosotros cumplir todo lo que Dios nos está pidiendo? ¿De qué manera? Pues la verdad es que Cristo tiene que ser, por un lado, el modelo de vida y por el otro lado, Él mismo tiene que vivir dentro de nosotros para que ese modelo se haga real, ¿no? Porque una cosa es un modelo lejano y otra cosa es un modelo tan aplicado a mi vida que justamente me estoy dando cuenta que estoy viviendo la vida de Cristo aquí y ahora. Es el Espíritu Santo que hace esa obra, ¿no? Versículo clave, versículo 5. Dice, haya pues en vosotros este mismo sentir. Así que ese mismo sentir, ser unánimes, tener unidad, tenemos que aprender de Jesús. El Señor Jesús fue ejemplo en humildad, ejemplo de entrega, ejemplo de obediencia al Padre, a la palabra y a lo que el Señor le había pedido, ¿no? Así que por eso es que nos muestra ahí, capítulo 2, maravilloso pasaje, léelo despacito, el capítulo 2, cuando ahí nos dice que el Señor Jesús dice que tenía la forma de Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? Así que hablamos de algo que sucede, y en griego eso es kenosis, que se hizo hombre. Kenosis. Es importante entenderlo porque no es que Jesús dejó de ser Dios, ¿sí? Si nosotros decimos, bueno, creemos en la Trinidad, ¿cómo hacer para explicar la eternidad? Bueno, tal vez un triángulo nos sirva un poquito, ¿no? Para decir, bueno, tiene 3 lados, 3 ángulos, pero es un solo triángulo. La idea es Padre, Hijo y Espíritu Santo, son 3 personas diferentes, pero es un solo Dios. Así que el Hijo dice que se despojó. ¿Pero qué se despojó? ¿De la naturaleza? No, de la gloria. Eso es lo que se despoja. Así que deja su gloria de lado, ¿no? Y
viene a tomar forma humana, que no si al despojarse se hace hombre, es decir, toma una nueva naturaleza que antes no tenía Jesús. Jesús no era hombre, Jesús vino a hacerse hombre. Así que en la eternidad Jesús existió siempre, pero no con cuerpo humano. Eso fue el día que él nació, ¿no? A partir de ahí entonces se hace hombre. Así que Jesús entonces tiene dos naturalezas. Una naturaleza divina, que aquí está, ¿no? La naturaleza divina y otra naturaleza humana. Así que esta es una naturaleza y esta es dos naturalezas en uno, ¿no? Entonces el Señor, bueno, esto también se llama unión hipostática en teología, para entender de que no es 50% de uno y 50% de otro, no, son dos 100% unidas, hipostáticamente, permaneciendo juntas siempre en Cristo. Así que Jesús siendo humano nunca dejó de ser Dios. Y Jesús siendo Dios nunca dejó de ser humano, ¿no? Mientras estuvo aquí en la tierra y mientras hoy está en el cielo. Esa es una verdad eterna, ¿no? Desde que el Señor entonces se hace hombre, entonces tenemos esa situación, ¿no? Para nosotros. ¿Por qué es importante? Porque al hacerse hombre, entonces para nosotros significa que Jesús nos entiende. Él sabe lo que significa el sufrimiento, Él sabe lo que significa el desprecio, que te abandonen, que te dejen solo, que te traicionen. Jesús conoce todo. Todo lo que nos pasa a nosotros le ha pasado a Él. Mucho más todavía, ¿no es cierto? Nosotros nos quedamos cortos con el sufrimiento a comparación de lo que el Señor pasó. Entonces, eso a nosotros nos deja tranquilos, es decir, gracias Señor porque sé que me entiendes. Pero es un modelo de vida. Si Jesús siendo hombre, Él lo que hizo fue vivir agradándole a Dios y obedeciéndole y no pecó, entonces el modelo de vida para nosotros también. Nosotros debemos tomar a Cristo, Él es modelo, para vivir una vida sin pecado, a través del poder del Espíritu Santo. No digo que no vamos a pecar nunca, estoy diciendo que de vez en cuando, alguna vez, así por casualidad, puede ser que pequemos. Dice 1 de Juan capítulo 2, si hubieres pecado, tienes abogado a Jesucristo, el justo, ¿no? Que nos limpia y nos perdona todos nuestros pecados. Así que el Señor se hace hombre, justamente esto, para morir en la cruz. Por eso se humilla a sí mismo, ¿no? Y ahora a partir de ahí dice que Dios lo exalta, ¿no? Lo exalta hasta lo sumo, le da un nombre que sobre todo nombre, es el Rey del universo que viene a reinar y pronto va a venir en su segunda venida. Así que el Señor lo que hace es dar vida eterna por medio de ese sacrificio. Ese sentir, todo esto es el sentir de Cristo. Este sentir de despojarse de su gloria, humillarse para ayudar a otros, ¿no? Dice que debe estar en nosotros también. Nosotros no somos el centro del universo. Nosotros lo que debemos hacer es como Cristo, despojarnos de muchas cosas para poder ayudar a otros, despojarnos de nuestro orgullo, de nuestra comodidad, de nuestras propias ideas preconcebidas, para poder movernos y ser útiles al Señor para tener el mismo sentir. Ahora, ¿cómo hacemos? Jesús tenía dos naturalezas, yo tengo una sola, ¿no? Yo soy hombre y así parece que soy. Pero la Biblia dice que cuando uno recibe a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo viene a morar adentro de nosotros. Y atento con esto, Él crea una nueva naturaleza divina dentro de nosotros para que tengamos a Cristo de modelo. ¿Cuál es esa naturaleza divina? El nuevo nacimiento, la nueva naturaleza. Justamente ahí dentro de nosotros ahora el Espíritu está renovado para que el Espíritu Santo pueda hacer el trabajo. Así que no puede decir, no, Cristo fue perfecto, Cristo era Dios, Cristo era hombre, yo no. No, nosotros somos hombres ahora con una nueva naturaleza, esa naturaleza del Espíritu Santo, para que cada día nos parezcamos un poquito más a Jesús. Así que tenemos potencialmente todo el poder del Espíritu Santo para no pecar, para que podamos vivir como el Señor le agrada, para que podamos trabajar en la iglesia, servir al Señor, ayudar a los necesitados, ¿no? Y qué gozo que hay con todo eso. Por eso el ejemplo es Cristo. El capítulo 2 nos pone ese ejemplo, ¿no? Para darnos a conocer al Señor y saber cómo eso también tiene que estar dentro de nosotros. Pablo mismo decía que tenía ese sentir, ¿no? Y él sabía que Dios trabaja dentro de nuestras vidas y por eso nos dice que se manifieste en nuestra conducta, que hagamos todo sin murmuraciones,
sin contiendas, asidos de la palabra de vida del Señor, ¿no? También expresa lo que era Timoteo, otro que tenía también un buen sentir, el sentir de Cristo, ¿no? Y que planea enviarlo a Filipo, dice capítulo 2, ¿no? Y que tenía muy buen testimonio. Y también habla de Epafrodito, ¿no? Este hermano que había venido trayendo la carta, que siempre la meta era el Señor y vivía para Jesús. Así que tenemos ejemplos allí de cómo seguir anhelando a Cristo como nuestro propósito, nuestra meta, pero nuestro modelo también. Ahí está, el Señor nos enseña cómo ser, cómo tener el sentir del Señor Jesucristo diariamente. Así que el Espíritu Santo hará la obra en nosotros permanentemente. Capítulo 3 nos va a hablar acerca de la meta en la vida, que justamente es el Señor Jesús, ¿no? El texto clave es en el versículo 10, donde dice, a fin de conocerle. Es decir, todo lo que pueda pasar y lo que yo me propongo ir adelante, todas las metas se unen en este principal motivo o propósito, que es conocer a Jesús. Conocerlo aquí, ahora, en este tiempo, pero conocerlo por toda la eternidad en toda su máxima expresión y gloria será maravilloso, ¿no? Por eso ese es el enfoque que todo cristiano que ama a Cristo y ha sido transformado por Cristo tiene que tener esa meta, ser como Cristo, anhelar tenerlo a Él, conocerlo más. Y hace una comparación el apóstol Pablo, nos pone los pies sobre la tierra y nos dice, cuidado, porque no todos tienen a Cristo de modelo. Hay muchos que traen aparentemente el Evangelio, aparentemente palabras de la Biblia, pero no todos tienen el sentir de Cristo. Dice inclusive que hay algunos que son malos obreros. Dice, cuidado de los malos obreros, cuidado de los perros, cuidado de aquellos que roban la doctrina, la cambian, la modifican, le quitan la verdad y lo único que quiere es beneficios personales. Porque el apóstol Pablo los va a desnudar en este capítulo, ¿no? Iba a decir, cuidado con aquellos falsos predicadores, falsos maestros, que lo único que quieren hacer es procurar su beneficio propio. Así que no es eso lo que hemos aprendido y no es lo que Cristo ha hecho. Así que el ejemplo es Cristo. Cuidado con los líderes o gente que dice ser líder, no, realmente no lo son, ¿no? Tenemos que filtrarlo por la palabra de Dios y discernimiento espiritual para darnos cuenta, porque, claro, muchos decían que tenían muchos títulos, tenían un currículum muy grande, ¿no? Y Pablo dice, a ver, si hablamos de currículum, yo ya también tengo el mío. Él dice, yo soy circuncidado, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, soy hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, y si vamos a hablar de justicia en la ley, yo soy irreprensible. Es decir, todas esas cosas me adelanté a muchos en mi época y todavía estoy ahí arriba, pero dice, todo eso para mí es basura cuando yo conozco a Cristo. Todo eso para mí es basura. Así que lo más importante para Pablo, él sabía que estaba entregando todo eso porque Cristo era el centro, el motivo, ¿no? Era la meta número uno. Por eso Pablo aquí está expresando que él gana un nuevo conocimiento, el conocimiento de Cristo que es superior a cualquier otro conocimiento. Nueva justicia, la justicia de Cristo en nosotros, que después hace que nosotros podamos ser justos como Él para vivir una vida justa. Después, nuevo poder, poder del Espíritu para poder vivir lo que el Señor quiere. Y nuevas metas. Por eso dice Él, yo voy adelante, olvidando lo que queda atrás. Prosigo a la meta, Jesucristo. El apóstol Pablo nos está diciendo, no te quedes en tu pasado, no te quedes en lo que ya viviste. Pueden ser cosas buenas o pueden ser cosas malas. Hay algunos que siempre están contando los testimonios de hace 40 años atrás, cuando alguna vez el Señor les habló. ¿Qué pasa ahora? Ahora hace falta que el Señor nos hable, que haya testimonios, obras maravillosas. Es muy lindo contarlo de atrás, pero ¿qué pasó esta semana? Entonces, por eso las metas es, a ver, olvidando lo que queda atrás, vamos a extendernos hacia lo de adelante. Lo mismo puede ser con historias de fracasos, historias malas, historias
que ni siquiera queremos recordar, y aquellas cosas malas que hemos hecho a veces nos impiden inclusive acercarnos a Dios y recibir todo lo que Él tiene para nosotros porque nos sentimos culpables. Pablo dice, todo eso quedó atrás, somos nueva criatura en Cristo, lo dice en otra carta. Entonces ahora nos anima a mirar hacia adelante, mira hacia adelante. Ahí está el Señor, procura seguir adelante, que la meta siempre es Jesucristo y el premio está adelante. Bueno, y terminando, el capítulo 4 nos va a hablar acerca de la fortaleza, el poder, ¿no?, que viene del Señor Jesucristo a nosotros para que justamente el Señor sea el centro en nuestra vida y podamos hacer todo lo que el Señor nos ha dicho. El capítulo 4, el pasaje clave, creo que tú ya lo sabes de memoria, que es capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ese todo lo puedo en Cristo, fíjese que hay un contexto, ¿no?, que me fortalece. A veces queremos hacer cosas que Cristo no quiere que hagamos. Y uno dice, sí, yo todo lo puedo en Cristo. Pero no, todo lo puedo en Cristo, que es lo que Cristo quiere que yo haga, ¿no? Por eso es importante anclarlo a la palabra de Dios, ¿no? Así que bueno, el apóstol en este capítulo nos va a hablar del gozo. Dice, regocijaos, hermano, en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. 2 veces lo está diciendo para, a ver, hermanos, nosotros tenemos que gozarnos en el Señor. Busquemos los motivos por el cual hemos sido renovados, bendecidos, tenemos una vida por delante en el Señor, tenemos gozo del Señor. Busquémoslo a lo que el Señor tiene para nosotros. Además, Pablo dice que los filipenses eran su gozo, ¿no? Sus hijos espirituales eran su gozo. Aquellos que bendecimos nos llenan de gozo también. Después, ¿no? Tantas otras cosas que estaban sucediendo allí. Sin embargo, en Filipos, como era una iglesia humana, como todas, había algunas cosas que mejorar. Había 2 hermanas, Evodia y Síntique, que parece que no estaban trabajando juntas, no se llevaban de acuerdo. Entonces, por eso Pablo le dice, a ver, díganle, háblenle, que sean un mismo sentir, vamos a trabajar juntos, ¿no? Además, Evodia y Síntique no eran 2 hermanas que no hacían nada en la iglesia. Eran 2 hermanas que trabajaban a la par de los hombres en el ministerio de la iglesia en Filipos. Fíjese que Filipo no tenía el problema cultural de que la mujer sea líder, que esté allí sirviendo al Señor. No, el problema como lo tenían los efesios, los corintios, no. En la parte norte, los macedonios, no tenían ningún problema. Las mujeres servían al Señor de una manera bien abierta, espontánea. El apóstol Pablo dice esto: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, versículo 3, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos. Es decir, Pablo pone en la misma línea a todos los que están sirviendo al Señor, tanto mujeres como varones. Fíjese que no dice, ¿no?, como le dice a los corintios, la mujer calle en las congregaciones, o a los de Éfeso que no le permitan a la mujer enseñar. No, acá no, es diferente. Acá en Filipos no había problema en este sentido a nivel cultural. Así que había una buena relación, trabajaban juntos y servían al Señor en ambas partes, ¿no? Recordar, regocijarse en todo momento, versículo 4. También nos habla de la oración, ¿no? Estar conectados con el Señor, ese secreto de poder, sean conocidas vuestras peticiones en el Señor. Te trae paz cuando tú le das tu petición al Señor y descansas en Él. Ya sabes que eso te va a ayudar. Además, Pablo te traza un versículo muy lindo, ¿no?, el versículo 8, que nos ayuda mucho en nuestra mente, porque ahí es donde trabaja el Espíritu Santo. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Así que si estamos pensando otra cosa, seguramente son tonterías. Debemos estar concentrados aquí, nuestra mente, en aquello que es positivo. Así que léete tranquilo este versículo y fíjate cómo está tu manera de pensar, en qué te enfocas, ¿no? Si hay algo que no le agrada al Señor, al Espíritu Santo, pues deséchalo y enfócate en aquello que realmente trae alabanza al Señor. Y al final nos habla también el apóstol de cómo Dios suple sus necesidades, ¿no? Y de alguna manera entonces el apóstol Pablo nos está hablando de un creyente que es prosperado. Prosperado significa que te vaya bien. Que te vaya bien es la expresión en griego que significa prosperidad. No es tener mucho dinero. No, tiene que ver que te vaya bien en todos los asuntos que estás dirigiendo. Como Juan le dice
al amado, ¿no? Le dice a Gayo, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma primero y todo lo demás después. Y esa prosperidad, que te vaya bien en todas las cosas. Así como a un creyente le va bien en todas las cosas, puede ser prosperado, porque en primer lugar, Dios es la fuente. Empezamos por ahí. Todo lo que nosotros tenemos viene de Dios, sea mucho, poco, o hay momentos nada. Entonces estamos sujetos al Señor, Él es nuestra fuente y Él va a proveer. Así que el creyente, dice Pablo, él dice, yo estoy preparado para todo. Escuche eso porque es muy importante. Algunos dicen que si alguien está en necesidad, está en pecado. Y eso está mal. No es bíblico, eso es una herejía. La Biblia dice que Pablo muchas veces estuvo en grandes necesidades materiales y otro momento estuvo en abundancias materiales. Sin embargo, ninguna de las dos cuestiones lo hizo más espiritual o menos espiritual, o más hijo de Dios o menos hijo de Dios. Las cuestiones materiales nunca miden nuestro nivel de espiritualidad. Así que el apóstol Pablo está diciendo que él está preparado. Dice, yo estoy preparado para tener abundancia, como también para padecer necesidad. Por eso dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me fortalece para poder estar en ambas situaciones. No para ser el superhombre lleno de abundancia, no para toda situación. No, por eso dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero dice, si bien ustedes hicieron bien en ayudarme y bendecirme con lo que me dieron. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos eran los medios de Dios para poder suplir necesidades. Así que ellos suplieron a través del Señor. Dios tocó a la iglesia para que la iglesia bendiga a Pablo y pudiera tener para todas esas necesidades que le faltaban. En otro momento, también el apóstol Pablo dice que cuando estamos pasando necesidades, Dios tiene propósito, por algo sabe, por algo suceden las cosas, ¿no? Él sabe por qué estamos pasando momentos de necesidad. Sin duda, se va a manifestar poderoso. Aprendemos mucho de las necesidades, pero también estamos a la expectativa de lo que Dios va a hacer. Crecemos en fe, dependemos más de Dios. Entonces, eso va a ayudar a bien. Por eso dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y también hay otro versículo, el versículo 19, que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Cree que es una palabra de Dios para todo hijo de Dios. Dios va a suplir todo lo que haga falta, ¿no? Conforme a sus riquezas en gloria. Dios es el que provee. Así que el Señor es la fuente de todo nuestro bien. El Señor tiene control de eso. Depende del Señor, créele al Señor, haz tu parte, sé responsable con tu trabajo, con lo que toca y pon todo eso en manos del Señor, que Dios abrirá puertas y el Señor va a suplir todo lo que falta. Amén. Muy bien, así que después termina con esos saludos y esos principios de planificación que el apóstol tenía para que ellos puedan recibir entonces Epafrodito y Timoteo. Bueno, atención, vamos a hacer un repaso a ver si recordamos esta clase. Filipenses es una carta que expresa el desánimo de Pablo. Claro, Pablo estaba preso, así que naturalmente podría expresar el desánimo, pero ¿era eso? No, todo lo contrario, es cierto. Así que esto es falso porque no es desánimo, es gozo que tenía Pablo y él lo expresa así como lo sentía. Segundo, la iglesia de Filipos nació en circunstancias óptimas. No, la verdad es que no. Pablo estaba en la cárcel, estaba siendo azotado, no sabían si iban a salir ahí, pero Dios hace algo sobrenatural. Así que no eran las mejores condiciones. Sin embargo, ahí nació una iglesia maravillosa. No significa que las iglesias del Señor tienen que tener las circunstancias óptimas para nacer y crecer. Dios se mueve en medio de las situaciones. 3. Sabemos que Dios comenzó su obra, pero también que la terminará. Sí, amén. Eso dice el versículo 8. El que comenzó, el 6, capítulo 1, versículo 6. El que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. 4. Jesús cuando se despojó de su gloria dejó de ser Dios. ¿Eso decíamos? ¿Eso es la kenosis? No, decíamos que Jesús dejó su gloria para humillarse y estar aquí, pero no dejó de ser Dios. Así que esto es falso. Otro. Evodia y Síncope se llevaban bien trabajando unidas. A ver, en primer lugar, se llamaba Síncope, no, era Evodia y Síntique. Y no se llevaban muy bien trabajando juntas, por eso es que hay una exhortación a que acomoden las cosas y trabajen bien, haya unidad. Falso.
Puede haber predicadores falsos y obreros malos. Mire, si tú eres bien realista y te das cuenta de muchas situaciones que están pasando en todo el mundo, te das cuenta que esto es verdad. Puede haber predicadores falsos y obreros. Por eso Pablo dice, cuidado, cuidado, tengan cuidado con los que quieren engañarlos. Fíjate, Pablo predicaba el evangelio de prosperidad a tal punto que si alguien era pobre significaba que estaba en pecado. No, nada que ver. Esto sí es una herejía. Esto está mal. Esto es falso. ¿Por qué? Y porque Pablo dice que él pasaba necesidades o pasaba abundancia, daba igual. El Señor todo lo podía en el Señor porque le fortalecía para las dos situaciones, ¿no? Por último, debemos saber que Cristo nos fortalece siempre para que hagamos su voluntad. Exactamente. El Señor siempre nos va a fortalecer y todo lo podemos en Él porque vamos a hacer su voluntad. Muy bien, quedémonos con el último versículo, el versículo clave que dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Eres un luminar. Dios te puso en un lugar estratégico para que tú seas luz. No ocultes esa luz, sácala afuera, déjala brillar, que el Señor hará, Él va a respaldar esa luz que tú tienes del Evangelio de Cristo. Oramos. Señor, te damos gracias por la carta de Filipenses, gracias por esa carta de gozo, gracias por esa carta que nos anima a buscarte, a tenerte a ti como meta, a saber que tú eres nuestro modelo, a saber que tú nos capacitas también para hacer la obra. Guárdanos, Señor, de los peligros, guárdanos, Señor, de las tergiversaciones de la verdad. Cuídanos, Señor, para que siempre podamos buscarte a ti, saber que en tu palabra está la verdad, que tú, Señor, nos vas a guiar siempre. Señor, ayúdanos a suplir necesidades, a compartir con otros, a hacer de bendición a los que nos rodean. Que la palabra de Filipenses tenga vida propia en nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga ricamente.